El teatro estaba en silencio. Solo una voz, áspera y poderosa, rompía el aire como un relámpago. María Jiménez no cantaba, desnudaba su alma. Con cada palabra parecía vengarse del dolor, del machismo, de todos los que alguna vez intentaron callarla. Era flamenca, sí, pero también furia, libertad y desafío. Una noche de 1985, en pleno auge de su carrera, esa voz que había conquistado España desapareció sin aviso. Los medios hablaron de enfermedades, otros de traiciones, algunos incluso de un pacto roto con el destino. Nadie supo con certeza qué había ocurrido, pero detrás de los aplausos, María había comenzado su guerra más cruel, la de sobrevivir a su propio mito. Durante décadas, fue símbolo de fuerza femenina en un país que aún aprendía a escuchar a las mujeres, pero también fue víctima de un amor que la rompió, de la censura que la marcó, y de los silencios que se hicieron eternos. Su vida fue una montaña rusa de gloria y tragedia, de escenarios y hospitales, de risas encendidas y lágrimas ocultas. ¿Cómo pudo una mujer tan invencible caer tantas veces y volver a levantarse con la misma intensidad? Hoy conocerás la verdad completa. María Jiménez nació en el barrio de Triana, en Sevilla, durante los años duros del franquismo. Allí, entre calles estrechas, balcones con macetas y vecinos que compartían lo poco que tenían, se forjó una niña rebelde. No fue criada para la obediencia, sino para la supervivencia. Su madre, mujer fuerte y de carácter, cantaba coplas mientras lavaba la ropa, y su padre, un hombre humilde, soñaba con que sus hijos tuvieran una vida mejor. Pero en aquella España gris, los sueños eran un lujo reservado a pocos. Desde muy pequeña, María sintió que su destino estaba lejos de los muros de su casa. A los 13 años, abandonó los estudios y empezó a trabajar en lo que encontraba, limpiando, sirviendo copas, cuidando niños. En cada rincón, sin embargo, su voz se escapaba sin permiso. Cantaba mientras fregaba el suelo, cantaba mientras barría. Y pronto el barrio entero supo que aquella muchacha tenía un fuego distinto en el pecho. No tenía formación musical, pero tenía algo que ningún conservatorio enseñaba, ¿verdad? Su voz rasgaba, dolía, emocionaba. Los vecinos decían que cuando María cantaba, hasta los pájaros callaban para escucharla. Fue en una taberna de Sevilla donde alguien la escuchó por primera vez y le propuso subir a un escenario. Era un lugar pequeño, lleno de humo y olor a vino barato, pero para ella fue como pisar el cielo. El contexto social tampoco le era fácil. Era una mujer en una España aún encadenada a los roles tradicionales, donde la rebeldía femenina se pagaba cara. Mientras el país intentaba abrir los ojos al mundo, María ya estaba rompiendo moldes sin saberlo. Vestía como quería, hablaba sin filtros, y cantaba letras que hablaban de deseo, traición y orgullo. La juventud de María fue un torbellino entre la necesidad y la vocación. No tenía contactos, ni dinero, ni padrinos. Solo una voz, pero esa voz, con el tiempo, sería suficiente para desafiar al sistema. En los cafés cantantes de Andalucía, empezó a hacerse un nombre. Su manera de interpretar el flamenco no era tradicional. Era más directa, más dolida, más libre. Algunos puristas la criticaban por vulgar, pero el público la adoraba. A finales de los años 60, cuando la España del franquismo comenzaba a agrietarse, María Jiménez ya era una figura incipiente en el sur. Su carácter fuerte y su forma de cantar sin miedo reflejaban la rabia contenida de toda una generación. En una época donde las mujeres aún pedían permiso para ser escuchadas, ella irrumpió con un grito. De Triana al resto del país, su nombre empezó a circular entre productores y artistas. Nadie sabía bien cómo definirla. ¿Era flamenca, coplera, rockera? Ella era simplemente María Jiménez, una mujer que se negaba a ser encasillada. Y en esa autenticidad salvaje, comenzó el mito. Pero la historia de María no sería solo de ascenso. Detrás del talento venía un destino turbulento, marcado por pasiones intensas, por decisiones valientes, y por heridas profundas que el éxito no logró borrar. Porque lo que comenzó como un sueño en un barrio humilde de Sevilla, estaba a punto de convertirse en una de las trayectorias más intensas y desgarradoras de la música española. El salto de María Jiménez a la fama no fue una casualidad, sino el resultado de una cadena de noches interminables, cantando en tablaos y salas donde el humo era tan denso como la emoción. En 1976, después de años de lucha, firmó su primer contrato discográfico. Su debut llegó con un álbum que rompió esquemas. Se acabó. Aquella canción, directa, desafiante y con una frase que se convirtió en lema feminista, la catapultó al estrellato. María no solo cantaba, gritaba verdades que muchas mujeres no podían decir. España estaba cambiando.
Tras la muerte de Franco, la sociedad buscaba nuevas voces, nuevos íconos que representaran la libertad recién conquistada. En ese escenario apareció María, con su melena rubia, su mirada feroz y su manera de mezclar el flamenco con la irreverencia del rock y la copla. Era imposible no mirarla. Imposible no sentir algo cuando abría la boca. Su estilo rompía con todo lo establecido. No era la cantaora tradicional ni la estrella pop que los medios querían fabricar. Era cruda, visceral, auténtica. En sus conciertos no había artificios, solo ella, su voz y una intensidad que electrizaba el aire. Los periodistas no sabían si amarla o temerla. Los hombres la deseaban, las mujeres la admiraban. A finales de los 70 y principios de los 80, María vivía su edad dorada. Actuaba en televisión, llenaba teatros, vendía discos y se codeaba con los grandes nombres del espectáculo español. Su presencia era magnética. Nadie podía ignorarla. Su forma de hablar, su sentido del humor, su manera de desafiar las normas hacían de cada entrevista un acontecimiento. Pero la fama, como una hoguera, también comenzó a quemar. Las noches de éxito traían días de soledad. Los aplausos se mezclaban con las críticas y los rumores. María era demasiado libre para una industria acostumbrada a moldear artistas dóciles. No se callaba, no obedecía. Y en un mundo dominado por hombres, eso tenía un precio. Su vida personal empezó a ser noticia tanto como su música. Su relación con el actor Pepe Sancho se convirtió en una historia mediática marcada por la pasión y el dolor. Juntos eran fuego y dinamita. El público los adoraba, pero las paredes de su hogar escondían tormentas. Entre reconciliaciones y rupturas, la prensa los perseguía sin descanso. María, sin embargo, seguía cantando. Cada canción parecía una confesión, un grito de resistencia. Su éxito no se detuvo. Grabó discos memorables, recorrió América Latina y consolidó su nombre como una de las voces más potentes del flamenco moderno. Pero con el tiempo, las luces del escenario empezaron a volverse más frías. Detrás del brillo se gestaba la oscuridad, porque lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El precio de la fama llegó de golpe, sin aviso. En los años 80, cuando España se abría a la modernidad y la movida madrileña transformaba la cultura, María Jiménez parecía estar en la cima. Pero esa cima era inestable, hecha de aplausos, excesos y heridas invisibles. Su relación con Pepe Sancho, que al principio había sido un torbellino de amor, se convirtió en un campo de batalla. Lo que el público veía como una pareja apasionada, escondía detrás una historia de celos, violencia y desesperación. María no era una mujer que se callara. En una época en la que pocas se atrevían a hablar de maltrato, ella lo hizo, denunció los abusos, las humillaciones, los golpes, y con esa valentía, desafió a una sociedad que aún justificaba el silencio. Muchos la criticaron, otros la admiraron, pero nadie quedó indiferente. En los programas de televisión, su voz temblaba de rabia, mientras decía que no se arrepentía de nada, que prefería ser libre y sola antes que callada y rota. La prensa convirtió su vida privada en espectáculo. Cada ruptura, cada reconciliación, cada lágrima, eran portada. María se convirtió en un símbolo de la mujer que lo había tenido todo y lo estaba perdiendo. La industria, que alguna vez la había aplaudido, comenzó a darle la espalda. Su carácter fuerte, su independencia, su honestidad brutal resultaban incómodos. No era la imagen dócil que el público esperaba de una artista femenina. A eso se sumaron los problemas de salud y los excesos, las noches interminables, los medicamentos, las adicciones. María comenzó a faltar a conciertos, a cancelar giras, a encerrarse por semanas. Su voz seguía intacta, pero su espíritu estaba herido. Los rumores sobre su estado físico y mental se multiplicaban. La prensa, en lugar de preocuparse, olfateaba sangre. La trataban como un personaje de telenovela, no como una mujer que sufría. En 1985, su silencio se hizo definitivo. Desapareció de los escenarios sin aviso. España entera se preguntó qué había pasado. Algunos hablaron de un colapso emocional, otros de una enfermedad grave. Los más crueles decían que había perdido la voz. La verdad era más dolorosa. María necesitaba salvarse de sí misma. En los años siguientes, su vida se volvió una sombra de lo que había sido. Alejada de los focos, luchaba contra la depresión y el aislamiento. Su cuerpo, marcado por los años de desgaste, le pasaba factura. Pero más que el dolor físico, la devastaba el olvido. Había pasado de ser una estrella a un nombre perdido en las hemerotecas. Su regreso, sin embargo, llegaría de la forma más inesperada. En los 90, cuando muchos creían que su historia estaba terminada, reapareció con un nuevo disco. Su voz, más rasgada,
más humana, llevaba la marca de las cicatrices. Cantaba con la experiencia de quien ha visto el fondo del abismo y aún tiene fuerza para contarlo. Los críticos hablaron de una resurrección artística, pero ella no buscaba gloria, solo quería cantar, porque cantar era su manera de seguir viva. Aún así, las heridas nunca cerraron del todo. Los años posteriores estuvieron marcados por pérdidas, por nuevos problemas de salud y por la eterna lucha contra el olvido. Cada aparición pública era una mezcla de admiración y tristeza. Su figura, antes desafiante, se volvió símbolo de resistencia. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe?, se preguntaban los medios. Y la respuesta era siempre la misma. Sí, si esa persona era María Jiménez. Con el tiempo, su voz volvió a sonar en la televisión. Sus canciones regresaron a la radio, y su historia fue reconocida por nuevas generaciones. Pero el precio de haber vivido sin miedo, de haber dicho siempre la verdad, había sido altísimo. María había enfrentado al amor, a la censura, a la enfermedad y al olvido. Y aún así, seguía en pie, con una mirada que no pedía compasión, sino respeto. Su vida, hecha de gloria y ruina, se había convertido en un espejo de la España que cambió con ella, intensa, contradictoria, valiente y trágica. Los años 90 fueron un desierto emocional para María J. Jiménez. Aunque había vuelto a cantar, su cuerpo y su mente cargaban con demasiados fantasmas. Las heridas del pasado, tanto físicas como emocionales, no la dejaban avanzar. Su relación con Pepe Sancho, marcada por la violencia y la pasión, había dejado cicatrices profundas que el tiempo no lograba borrar. La prensa, que antes la había glorificado, ahora solo parecía interesada en sus caídas. Los titulares hablaban de sus excesos, de sus hospitalizaciones, de su aparente ruina, pero nadie hablaba de la mujer que seguía luchando cada día por mantenerse viva. María no se rindió. En silencio, comenzó a reconstruirse. En un país que a menudo olvida rápido, ella se negó a desaparecer. Retomó los escenarios poco a poco, con la voz más grave y la mirada más serena. Cantaba con la sabiduría del dolor. Su público, ese que había crecido con sus canciones, volvió a llenarle los teatros. Ya no era la joven rebelde que rompía moldes, sino una superviviente que transformaba sus cicatrices en arte. Su regreso no fue un intento de recuperar la fama, sino una forma de redención. Grabó nuevas versiones de sus clásicos, interpretó temas con artistas jóvenes, y volvió a los programas de televisión, siempre con la lengua afilada y la verdad por delante. En cada entrevista recordaba que la vida le había quitado mucho, pero también le había enseñado a resistir. He caído muchas veces, decía, pero nunca me he quedado abajo. En 2013, un grave accidente de tráfico la dejó al borde de la muerte. Estuvo en coma durante meses. España entera temió perderla, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Su recuperación fue lenta, casi milagrosa. Cuando volvió a hablar, su voz era débil, pero su espíritu seguía intacto. Ese episodio marcó un antes y un después. María comprendió que su cuerpo tenía límites, pero su alma no. Desde entonces, se convirtió en una figura aún más respetada, no solo por su carrera artística, sino por su ejemplo de fortaleza. En un mundo del espectáculo que suele descartar a los que envejecen, ella se impuso con dignidad, volvió a cantar, a reír, a contar anécdotas con esa mezcla de picardía y sabiduría que solo ella tenía. Era una mujer que había visto la muerte de cerca y había regresado para contarlo. Su caída no la destruyó, la definió. De las ruinas de su vida surgió una artista más humana, más profunda. Ya no era la voz de la rebelión juvenil, sino la de la experiencia, la del perdón, la de la verdad sin adornos. María Jiménez se reinventó no para gustar, sino para ser fiel a sí misma. Y esa autenticidad, la misma que la había hecho brillar y sufrir, se convirtió en su legado más poderoso. Cuando se habla de las grandes voces de España, el nombre de María Jiménez ya no se menciona solo como el de una cantante, sino como el de una fuerza de la naturaleza. Su vida, marcada por extremos, dejó una huella imborrable en la cultura popular. No fue solo una artista que interpretó canciones. Fue una mujer que convirtió su existencia en un manifiesto de libertad. En los años de la movida y después de ella, muchas jóvenes encontraron en María un espejo y una guía. Mientras otras figuras femeninas se adaptaban a lo que la industria esperaba, ella se atrevió a decir lo que nadie decía, cantó al deseo sin vergüenza, habló del maltrato cuando era tabú, y defendió su independencia en una época en que hacerlo era casi un acto de rebelión. María no buscó ser un símbolo, pero lo fue. Su carácter indomable abrió puertas para las generaciones de mujeres que vinieron después. Artistas como Martirio, Rosalía o incluso Lola Índigo han reconocido su influencia, directa o indirecta. No solo por su forma de cantar, sino por su actitud. En una industria que sigue juzgando a las mujeres por su edad o su pasado,
María demostró que la autenticidad no tiene fecha de caducidad. Cada vez que subía a un escenario, recordaba que el arte nace de la verdad, y la suya fue brutalmente honesta. Su legado también está en su manera de entender el flamenco. No lo trató como una reliquia, sino como una herramienta viva para contar lo que sentía. Mezcló estilos, rompió estructuras, incorporó rock, pop y copla, sin miedo a las críticas. Gracias a eso, ayudó a que el flamenco dialogara con el futuro, manteniendo su raíz pero abriendo nuevas ramas. Más allá de la música, su figura trascendió a la televisión y al imaginario colectivo. María era invitada habitual en programas donde su humor, su desparpajo y su inteligencia la convertían en protagonista natural. Decía lo que pensaba, sin filtros ni diplomacia. En un medio donde la hipocresía es la norma, su sinceridad era refrescante. Muchos la veían como la voz del pueblo, una mujer que no necesitaba guión porque hablaba desde el alma. Su muerte en 2023 dejó un vacío que aún se siente. Las redes sociales se llenaron de mensajes de artistas, políticos y ciudadanos anónimos que crecieron escuchándola. En Sevilla, cientos de personas salieron a la calle para despedirla, cantando sus canciones entre lágrimas. No fue un adiós silencioso, sino una celebración de vida, como ella habría querido. Las televisiones emitieron homenajes, las radios repitieron sus temas, y en cada rincón de España alguien tarareaba "Se acabó". Aquella canción, que en los 70 fue una declaración de independencia, se transformó en epitafio, porque con esas dos palabras María resumió todo lo que fue. Una mujer que se negó a rendirse, que luchó por ser escuchada, y que al final logró que nadie pudiera olvidarla. Hoy, su figura se estudia como parte de la historia del feminismo cultural español. Fue pionera sin pretenderlo, ícono sin buscarlo, mártir sin dramatismo. Su vida enseñó que la vulnerabilidad y la fuerza pueden coexistir, que la verdad puede doler pero también liberar. En los escenarios del recuerdo, María Jiménez sigue cantando. Cada vez que su voz suena en una radio, revive esa mezcla de dolor, orgullo y esperanza que definió su arte. No fue perfecta, y tal vez por eso fue tan amada. Su autenticidad la hizo eterna. María Jiménez no solo dejó canciones, dejó una lección, que la libertad cuesta, pero vale la pena. Que incluso después del silencio, la voz de una mujer que dijo, "Se acabó", puede seguir resonando para siempre. En la historia de la música española, pocos nombres resuenan con la fuerza de María Jiménez. Su vida fue una tormenta que nunca pidió calma. Amó sin miedo, cantó sin filtros y vivió como si cada día fuera el último acto de una obra irrepetible. No buscó la perfección, buscó la verdad. Y esa verdad, tan cruda y luminosa, es lo que la hizo eterna. Desde el barrio de Triana hasta los escenarios más grandes de España y América Latina, su voz cruzó generaciones. Cantó al amor, al dolor, a la libertad y a la dignidad de las mujeres. Luchó contra todo: la censura, la enfermedad, el olvido, y aun cuando la vida la empujó al borde, siempre regresó con la misma fuerza de fuego que la definió desde el principio. Hoy, su legado vive en cada mujer que se atreve a decir lo que piensa, en cada artista que mezcla géneros sin miedo, en cada corazón que late con sus canciones. Porque María Jiménez no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora qué oscuro secreto escondía Ana Torroja detrás de su silencio más largo, en el primer comentario.